nos acompañan como conferencistas Alejandra Rangel Palomino. Alejandra es gerente de estudios económicos y de mercados de Fiduciaria Bogotá. Es economista de la Universidad de los Andes con énfasis en mercado de capitales y se ha desempeñado como consultora de la Unidad Macroeconómica del Departamento Nacional de Planeación en alianza con el BID, haciendo parte de los equipos de Asobancaria en la Vicepresidencia de Ahorro y Vivienda, del Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda y de la Secretaría de Hacienda Distrital en la Subdirección de Financiamiento. De igual forma nos acompaña Valentina Guío, especialista de estudios económicos y de mercado, economista y contadora pública de la Universidad Nacional, quien ha hecho parte de los equipos del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Carlos Gutiérrez Fascini, gerente de fondos de inversión colectiva de la fiduciaria. Carlos es nuevo en nuestro equipo relativamente, es administrador de empresas de la Universidad Javeriana, cuenta con un MBA de la Universidad de San Tomás en Texas, Estados Unidos, y más de 25 años de experiencia administrativa en el mercado de valores. Bienvenidos nuevamente, los invitamos a realizar sus preguntas a través del chat del evento y daremos respuesta a las mismas finalizando la presentación. Gracias por acompañarnos. Denos unos minutos, por favor. Subimos la presentación antes de comenzar. Listo, entonces arrancando por la parte externa, pues tenemos un panorama bastante complicado en términos de inflación. Digamos que esa ha sido pues la mayor preocupación de los inversionistas durante los últimos años. Tenemos una inflación en la pospandemia que se salió totalmente de lo pronosticado. Inicialmente los banqueros centrales pues se mantuvieron en su discurso de que era una inflación transitoria. Sin embargo, pues realmente las inflaciones llegaron, como vemos acá, a niveles pues no esperados, especialmente en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa. En Estados Unidos ascendió hasta 9.1% y en este momento pues estamos viendo una inflación que cae, pero no cae de una forma, digamos, de una forma muy fuerte, y hay mucha incertidumbre sobre lo que viene, si definitivamente la inflación va a caer hacia los niveles precrisis o prepandemia o si la inflación va a permanecer en un nivel elevado por más tiempo. Esto ha llevado a los bancos centrales a hacer una subida muy importante de las tasas de interés, como vemos en el siguiente slide. Vemos cómo pues la Fed, el Banco Central Europeo y también el Reino Unido pues han subido sus tasas de interés de una forma muy agresiva para contrarrestar precisamente esa inflación. Vemos acá pues la inflación en Estados Unidos. Obviamente nos importa mucho Estados Unidos porque la Reserva Federal es el banco central más importante del mundo. Ayer salió el dato de inflación que desilusionó a los inversionistas en la medida en que esperaban una caída superior. La inflación del día de ayer solo cayó de 6.5 a 6.4, como vemos acá, y las inflaciones básicas pues están bastante por arriba de lo que debe ser el largo plazo, que es esa inflación buscando el 2%. Realmente, si quisiéramos resumir el comportamiento de los activos y de los mercados externos en los últimos años, pues todo ha girado en torno a la inflación y en torno a la respuesta de las autoridades monetarias para controlar esa inflación desbordada. Recordemos que pues hay varias razones, una de ellas son los cuellos de botella en las cadenas de suministro, pero también hubo un exceso de estímulos monetarios y fiscales sobre las economías que conjugados o que digamos que de forma coincidente con unos consumidores que estuvieron encerrados durante la pandemia, pues salieron a consumir de forma digamos, totalmente desbordada, y eso generó una inflación no vista en generaciones que tiene muy preocupado a las autoridades monetarias alrededor del mundo y que obviamente genera un gran sufrimiento sobre los consumidores. Pues esto ahorita vamos a ver lo que está pasando en el mundo desarrollado y sobre el precio de los activos globales, pero pues esto ha sido, digamos que la historia alrededor del mundo. ¿Podemos continuar? Lo que tiene muy nervioso a los inversionistas es que los bancos centrales, digamos que tuvimos un arranque de año bastante positivo, pensando que ya estábamos al final del ciclo alcista de política monetaria, pero con los últimos datos de inflación, lo que tenemos y lo que nos ha mencionado pues Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal,
es que de ser necesario podrían continuar subiendo la tasa de interés. Obviamente después de estos años de liquidez ilimitada en la postcrisis financiera internacional y en la pospandemia, que a los mercados que digamos que se han vuelto un poco dependientes o un poco adictos a la liquidez, pues definitivamente no les gusta que sigan subiendo las tasas de interés y sin duda el comportamiento de las acciones que tuvieron un muy mal año el año anterior, el comportamiento de la renta fija global, que también fue un año muy negativo, y en general los activos pues no responden bien, no reaccionan bien a unas políticas monetarias muy agresivas. ¿Podemos continuar? Así lo que está esperando el mercado después de un arranque de año positivo en el cual ya estábamos viendo como la luz al final del túnel, pues definitivamente es que la Fed, que la Reserva Federal puede continuar subiendo su tasa de interés. Se espera otra subida en la próxima reunión. Y lo que llama la atención es que después del dato de empleo, que ahorita lo vamos a ver, pues el mercado está cambiando un poco sus expectativas y de acuerdo a lo que han mencionado algunos miembros del Comité de la Reserva Federal, lo que se espera es que de pronto suban un poquito más la tasa de interés. En el próximo slide vemos que el mercado está descontando ya con una probabilidad no despreciable del 52% que la tasa de la Reserva Federal llegue a un nivel superior al que había mencionado la Fed. La Fed en el dot plot de diciembre, digamos, ellos hacen unas votaciones y dicen más o menos qué están pensando los miembros del comité en términos de tasa de interés. Habían dicho que probablemente iban a llegar al rango entre el 5 y el 5,25 y en este momento por algunos datos, especialmente el dato de mercado laboral que salió muy fuerte, pues están pensando que puede ser superior, lo cual ha generado en las últimas semanas algo de nerviosismo, algo de volatilidad, nuevamente desvalorizaciones en la renta fija global y nuevamente una desvalorización de los índices accionarios. Es importante mencionar que la Reserva Federal ha cumplido desde que cambió, digamos, su enfoque transitorio hacia un enfoque inflacionario en el cual había que atajar la inflación a como diera lugar. La FED ha sido muy coherente y ha subido consecuentemente su tasa de interés, es decir, lo que ha puesto en sus proyecciones en cada momento lo ha cumplido y esto es lo que vemos acá. Efectivamente vemos las votaciones, el dot plot son las votaciones de los miembros del comité comparado con las expectativas del mercado y cómo eso ha sido coherente con una tasa que a finales del 2022 terminó en 4,5. Es importante recordar que este es el mayor ciclo alcista en más de 30 años en la tasa de interés de la Reserva Federal y que esto es lo que ha generado pues todos los movimientos que estamos mencionando en el precio de los activos. Sin duda pues el Banco Central de los Estados Unidos es el banco central más importante del mundo y lo que ellos hagan en términos de tasa de interés, que en últimas es el precio del dólar a nivel global, pues determina tanto desde el punto de vista del precio del dólar como desde el punto de vista de la cantidad, en la medida en que también están retirando un poco la liquidez que irrigaron durante los últimos años, pues eso es lo que nos ha generado grandes movimientos en los precios de los activos globales. Ahora para 2023, que es lo que vemos en el próximo slide, en el próximo slide, vemos cómo el mercado empezó a hacer, pues ha sido un poco terco, es decir, la Fed ha dicho voy a llegar hasta este nivel, el mercado no le ha creído y finalmente en algún momento vienen ajustando su tasa de interés. Lo que está pasando puntualmente en este momento es que después de un dato de creación de empleos, digamos de un mercado laboral muy fuerte, según mostró el último dato, pues las expectativas de tasa de interés vienen aumentando, incluso por encima de lo que dice la Fed. El mercado inicialmente no le creía a la Reserva Federal y ahora piensa que el ajuste después de un mercado, de ver una creación de empleos tan importante, es que puede ser superior a lo que había mencionado la Fed. En el próximo slide vemos que Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, pues realmente después de que cambió, como menciono, su enfoque de transitoriedad a que realmente deben hacer todo para controlar la inflación, está pues aquí retirando la liquidez, pero ha sido muy vocal en mencionar que van a seguir aumentando la tasa de interés y que ahí van a evaluar si se ha hecho suficiente. Inicialmente el mercado
estaba descontando que como hay una probabilidad de recesión en Estados Unidos, pues que probablemente el banco iba a bajar tasas a final del año. Esto al parecer, o por el momento, al menos por la volatilidad que están registrando los mercados durante las últimas semanas, pues al parecer no necesariamente va a ser así. En el siguiente slide vemos una creación de nóminas muy fuerte en Estados Unidos. Digamos que es llamativo que después de 500 puntos básicos, de 475 puntos básicos que ha subido el banco para enfriar la economía que estaba sobrecalentada, que estaba creciendo por encima del PIB potencial, que tenía unos niveles de inflación, que tiene unos niveles de inflación desbordados, pues lo que se busca es generar, pues por decirlo de alguna forma, una desaceleración que no necesariamente sea una recesión, pero lo que sí es cierto es que después de 475 puntos básicos de subida, el mercado laboral debería empezar a deteriorarse y esto no ha sido así. Es sorprendente, pues, una creación de empleos mensuales de 517.000 en el último dato, que es lo que ha generado, pues, algo de inquietud sobre si la Fed va a seguir subiendo su tasa de interés porque el mercado laboral sigue muy fuerte. En el siguiente slide vemos cómo la tasa de desempleo está en un mínimo histórico, en un mínimo de 53 años de 3.4%, mientras que la tasa global de participación en Estados Unidos, es decir, ese achicamiento del mercado laboral, no se ha recuperado a los niveles prepandemia. Hay muchas razones por las cuales pues, el mercado laboral puede tener una tasa global de participación inferior, entre ellas pues el envejecimiento de la población, la jubilación de los baby boomers, los cambios tecnológicos y sin duda, pues todo el tema, los cambios también en el trabajo y todo lo que ha ocurrido después de la pandemia, pues sin duda hacen que ese indicador se mantenga a niveles inferiores a los prepandemia. Lo que sí es cierto es que continúan con una tasa de desempleo por debajo del largo plazo, por debajo del 4%, con un mercado laboral muy ajustado. ¿Qué es lo que debería pasar? Pues que debería, con esa subida en la tasa de interés, debería empezar a subir la tasa de desempleo, que es lo que la misma Fed describe en sus proyecciones. Sin embargo, pues esto no está pasando. Y esto preocupa, o sea, intuitivamente es positivo tener una tasa de desempleo tan baja, pero sí lo que está buscando la Fed es generar una desaceleración de la economía y que sube la tasa de desempleo. Es muy llamativo que después de tantas subidas realmente no haya habido una reacción. En el siguiente slide lo que vemos es que si la economía americana sigue produciendo nóminas o sea, para mantener la tasa de desempleo en el 3.4%, solamente tiene que crear 88.000 empleos mensuales y el mes pasado creó 517.000. Eso significa que hay un riesgo no despreciable que la tasa de desempleo siga cayendo, es decir, siga estando el mercado laboral más y más apretado, lo cual no es bueno para la Fed, lo cual no es bueno para los inversionistas porque nos dice que la Reserva Federal podría seguir apretando su tasa de interés. Y claramente, ¿cuál es el riesgo de subir su tasa de interés de forma tan acelerada? Es que en algún momento esa recesión, esa desaceleración se les puede ir como un poquito la mano y pueden terminar generando una recesión muy fuerte, que es lo que algunos sectores del mercado consideran. En el siguiente slide vemos pues algo más que respalda que el mercado laboral, hay una cantidad de empleos disponibles, venían bajando, hay muchos empleos disponibles, este es, digamos, es el que llaman las vacancias, y lo que vemos es que hay casi dos empleos disponibles por cada persona desempleada. Entonces es un mercado laboral que continúa muy ajustado. Sin embargo, el consumidor, de todas formas, con el tema de los precios y con la subida de la tasa de interés, sí hay un sufrimiento del consumidor que está siendo alto y sin duda en algún momento, cuando llegue la recesión, porque se espera que llegue, pues el más afectado va a ser el consumidor y probablemente la recesión pues va a empezar a verse por acá. ¿Podemos continuar? En el siguiente, podemos pasar al siguiente slide. Entonces les cuento que la probabilidad de recesión en Estados Unidos en el anterior, según Bloomberg, está en el 65%. También pues hay una probabilidad de recesión no despreciable en Europa, en el Reino Unido. En el siguiente slide vemos la probabilidad de recesión, que es una de las más conocidas de la Fed de Nueva York. Ellos calculan la probabilidad de recesión con el empinamiento de la curva de rendimientos de los tesoros, lo cual simplemente quiere decir que cuando las tasas de corto plazo están por encima de las de largo plazo,
plazo, es decir, que la curva está invertida, esto es un buen indicador o es un buen, sí, es un buen indicador para decir que probablemente viene una recesión. Este es de los más conocidos, por eso es que pues, gran parte de los titulares, cuando ven que las tasas de los tesoros a 2 años están al 4,60 y las tasas de los tesoros de 10 años están por debajo al 3,75, eso significa que esa diferencia pues es negativa y eso históricamente está correlacionado con las recesiones. Por esa razón, entidades tan importantes como la Fed de Nueva York tiene una probabilidad del 57,13% que venga una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses. Esto sería para enero del 2024. Entonces, también es importante mencionar que venimos diciendo esto desde el año entrante, perdón, desde el año pasado, pero lo que vemos es que esto se aplaza y se aplaza más. Entonces, ese pico de inflación llegó muy tarde y la caída de inflación, si bien se está dando, no está siendo tan fuerte como estaba esperando la Reserva Federal. Por esa razón, ese máximo de tasa de la Fed, en el cual ya los mercados dicen, bueno, ya subieron esos 500 básicos, ya no más, ahora en algún momento cuando llegue la recesión van a empezar a recortar y eso es bueno para nosotros, pues eso se está aplazando y aplazando en el tiempo, que es lo que hemos visto en los últimos meses. Con una cosa, digamos, con un hecho bastante importante y bastante fuerte, que Valentina pues también va a hablar de eso en la parte local, pues que el consumidor americano pues está teniendo un sufrimiento muy importante en la medida en que la inflación total, la inflación de los precios, la inflación al consumidor está creciendo por encima de los salarios. Entonces, pues esto, pues obviamente lo que hace es un impuesto terrible, quita poder adquisitivo en un contexto en el cual adicionalmente por la subida de la tasa de interés, los créditos están encareciendo y las principales fuentes de riqueza del americano, que son sus acciones, han perdido valor y el precio de sus casas pues no está cayendo, digamos que severamente, aunque en algunos estados sí, pero dejó de aumentar. Esto significa que digamos que se están empobreciendo. Entonces, el consumidor americano, aunque el mercado laboral está tan ajustado y la tasa de desempleo en el 3,4, la está pasando bastante mal. Entonces, los consumidores súper golpeados por este tema, especialmente por este factor de inflación sobre sus salarios. Y como les mencionaba, aunque los mercados arrancaron muy positivos porque este año iba a ser el último ajuste de tasas de la Fed y estaban viendo hasta 3 recortes a final del año con la llegada de la recesión, pues hemos tenido un par de semanas en las cuales pues esto se está replanteando. Como les menciono, después del dato de creación de empleos, que fue muy fuerte, después de las declaraciones de Jerome Powell y los miembros del comité sobre la necesidad de seguir aumentando las tasas de interés, y después de la publicación el día de ayer del dato de inflación americana, que cayó menos de lo que estaba esperando el mercado. Por esa razón, recordemos que los mercados se mueven por expectativas y de lo que estén priceando, de lo que estén pensando que a dónde va a llegar la tasa de interés, pues es cómo se hacen, pues obviamente las estrategias de los portafolios de acciones, de renta fija, de commodities. Y lo que vemos acá es que estamos teniendo pues algo de nerviosismo y algo de volatilidad, porque ya no tenemos tan claro que estemos realmente al final del ciclo de la Fed en el corto plazo. En algún momento del año, pues claramente sí, pero esto se está aplazando, como lo mencioné. Y prevalece la incertidumbre, la Fed pues quiere hacer un aterrizaje suave, lo que ellos llaman este soft landing, pero lo que dicen, digamos que los detractores de la Fed es que cometieron pues un error de política monetaria tan grave y dejaron como ir la inflación tan alto que el ajuste requerido en términos de política monetaria va a ser tan fuerte que van a terminar generando una inflación y una recesión y que ese aterrizaje suave pues realmente es una utopía. Pasamos al próximo. Acá lo que vemos, simplemente les quiero mostrar pues que la renta fija, que tuvo un arranque de año positivo. Recordemos que los activos de renta fija se mueven de forma inversa, su tasa de rendimiento se mueve de forma inversa a su precio. Eso quiere decir que cuando la tasa de interés o la rentabilidad del título baja, el bono se valoriza, cuando sube, el bono se desvaloriza. Entonces acá tenemos que en el comienzo del año hubo una valorización de los tesoros y en los últimos días había una desvalorización, es decir, un incremento en su tasa de rendimiento que se mueve por las expectativas. Lo que dice ahí julio del 2023 es lo que está esperando el mercado que pase, que llegue la tasa de la Fed en julio del 2023. Lo que vemos es que ha aumentado y esto lo que genera pues es que las tasas de interés, las tasas de los tesoros pierdan valor como vemos acá. Pero adicionalmente, como les estaba
contando, vemos acá que las tasas de los tesoros de 2 años que están aquí al 4,62 están por encima de las de 10 años que están al 3,76. Eso significa que la curva está invertida y eso es uno de los factores que hace que los cálculos de las recesiones que aumente la probabilidad de recesión, porque históricamente la curva, esto ocurre, este fenómeno de tener las tasas de interés de 2 años por encima, bastante por encima de las de 10 años, es lo que ha anticipado siempre, en todos los casos se cumple, que viene una recesión después de que la curva se invierte, después de que esto ocurre. Entonces, esto es lo que está pasando pues, en las últimas 2 semanas. Y en el tema, si quieres, pasamos a la próxima, que ya voy a terminar. Digamos que el dólar se fortalece en el margen, digamos que tal vez el título debería ser el dólar se estaba debilitando o se viene debilitando. Tenemos el DXY, que es un índice que mide el comportamiento del dólar frente a las principales monedas del mundo, especialmente frente al euro, donde el euro tiene un peso muy importante dentro de la canasta, más del 50%, exactamente el 57,6%, y pues el comportamiento del dólar a nivel global depende de muchas cosas, entre otras, pues el diferencial de tasas de interés, pero sin duda lo que haga la Fed, porque en últimas, pues el precio, la tasa de los fondos federales, la tasa de la Fed, es el precio del dólar a nivel global. Obviamente también hay temas de liquidez, también hay temas de diferencial de tasas de interés. Simplemente lo que vemos es que tiene sentido que si a mí me suben la tasa de interés del fondeo en dólares, pues el dólar se fortalezca, como vimos hasta ese 114,1, y que en la medida en que pensemos que ya la Fed no va a subir la tasa de interés como estaba pensando el mercado, o ya no la va a subir tanto en el margen, pues que el dólar pierda valor en un contexto en el cual la liquidez a nivel global en dólares de todas formas sigue siendo muy alta, y esto realmente en términos de los balances no se ha podido retirar del todo. Sin embargo, en las últimas semanas pues hemos visto algo de fortalecimiento en el margen debido a esta expectativa que se nos aplaza un poquito la subida de tasas de interés de la Fed. El mercado está descontando ya pasó de descontar 3 recortes a final del año a descontar solo un recorte a final del año. Históricamente, como les menciono, cuando llega la recesión, generalmente la Fed reduce su tasa de interés y sin duda digamos, lo que vamos a ver este año, que pues es un año muy interesante para los observadores del mercado, es si llegada esa recesión, la Fed que indujo esa recesión con la subida de tasas de interés va a reaccionar o no va a reaccionar. La Fed dice que no va a bajar la tasa de interés, incluso si le inflige dolor en sus propios términos a los hogares y si le inflige dolor a los consumidores y a las empresas, no va a bajar la tasa de interés hasta que no tenga la inflación en los niveles de 2%. La historia los contradice, ellos dicen, digamos, que esta vez va a ser diferente y que realmente van a mantener la tasa en esos niveles máximos independientemente de lo que pase con la economía, y estamos todos pues observando realmente qué es lo que va a ocurrir y solamente pues lo vamos a saber cuando llegue la recesión, cuando ya se dispare la recesión, si va a ser una recesión suave, fuerte o moderada. Digamos que el escenario central es que sea lo que llaman un mild recession, que es una recesión moderada. De hecho, en las últimas perspectivas del Fondo Monetario Internacional corrigieron un poquito las perspectivas de crecimiento global, digamos que ya no lo ven tan mal, y dependiendo de esto, pues vamos a ver si tenemos o no tenemos ajustes de política monetaria. Por el momento, el escenario central es lo que dice la Fed. La Fed dice que va a mantener su tasa en el 5,25 durante todo el año, a pesar de la desaceleración de la economía, y obviamente son positivos en términos de inflación, en la medida en que prevén que la inflación va a continuar cayendo y que la tasa de desempleo va a subir moderadamente en los próximos años. Esto era todo lo que tenía para contarles en la parte externa. Listo, gracias Alejandra. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Voy a intentar poner mi cámara. Listo, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio. Digamos que para aterrizar todo lo que nos acaba de comentar Alejandra respecto al contexto económico a nivel internacional, pues la segunda parte de esta presentación básicamente es mirar cuál ha sido el impacto a nivel internacional, desde los indicadores a nivel internacional en nuestra economía a nivel local, y mostrarles un poquito cuáles son nuestras expectativas con respecto a este año. Digamos que comenzamos este año con cierto optimismo de cara, pues a nivel internacional se está descartando cierta recesión, por lo menos en la zona euro. En Estados Unidos, si bien está pues más que confirmada la recesión por lo menos durante la mitad, la segunda mitad de este año. Lo cierto es que los indicadores económicos en la zona euro y también como lo vamos a ver a nivel local y a nivel regional
no son tan malos, digamos que la desaceleración no es tan fuerte como lo que realmente se esperaba a finales del año pasado y a principios de este año, y pues esto ha generado un panorama de optimismo tanto en los mercados como a nivel local. Entonces, antes de pasar a mirar detalladamente y en particular cada sector, quería comenzar con este gran cuadro, con esta foto a nivel sectorial del ciclo económico en el que ahorita estamos entrando. En particular, muestro esto comenzando la charla de la economía local, es para que miremos en perspectiva la importancia que tiene el ciclo económico actual en el que estamos y realmente la importancia de que tuvo en los indicadores económicos y en todos los sectores la pandemia del COVID-19. Digamos que actualmente ya nos está hablando en términos de recuperación, porque evidentemente ya en todos los sectores recuperamos lo que habíamos perdido durante la pandemia, tanto en actividad económica como en empleo. Sin embargo, pues producto de este choque derivado de la pandemia del COVID-19, pues es que tenemos estos indicadores tanto de inflación como de empleo, como indicadores de desaceleración en la cartera, y esto como resultado de la política tanto fiscal como económica que se ejecutó durante la pandemia. Entonces recordemos que a raíz de el choque derivado del COVID-19, pues salieron el Banco Central a través de la política monetaria a estimular y a evitar que la demanda interna pues tuviera una caída bastante fuerte, esto a través de disminuciones en la tasa de interés, y recordemos que esto estimula directamente la demanda interna y como consecuencia, pues ahorita estamos viendo el resultado de esta estimulación monetaria, de estos aumentos en la liquidez en la economía colombiana, pues a través de aumentos en los indicadores de inflación. Como si fuera poco durante la pandemia, pues después de que sucede este choque, durante 2022 comenzamos el año con este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que indiscutiblemente aceleró el proceso inflacionario en la mayoría de las economías. En las economías avanzadas lo vimos a través de aumentos en los precios de la energía, a través de crisis energética, por lo menos en la zona euro. Recordemos que Rusia pues suministra la mayor cantidad de gas a Europa, y en ese sentido pues esta disrupción digamos, de las cadenas de suministro a nivel internacional debido pues a este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues ocasionó aumento en los precios de los energéticos, y que lo vimos a nivel global y a nivel regional también. Sumado a esto, pues el aumento en los precios de los alimentos, eso principalmente en la cadena, digamos, en la línea de fertilizantes, que es lo que acá localmente, lo que principalmente se importa, y eso pues lo vemos como un choque, lo vimos como un choque inflacionario, y es la explicación realmente de que todavía tengamos precios de los rubros de los alimentos bastante altos. Entonces, se suman dos eventos: la consecuencia de lo ejecutado durante la pandemia del COVID-19, los excesos de liquidez que nos llevaron a indicadores de inflación bastante altos, y también pues, las disrupciones a través de la oferta en las cadenas de suministro que nos llevó a precios de los alimentos, fertilizantes, interrupciones en las cadenas de producción también a nivel local, que actualmente nos llevan a precios de los alimentos en máximos históricos. Esto en actividad económica. Si miramos empleo, el empleo también durante 2020 pues, se vio bastante afectado, vimos tasas de desempleo por encima del 15% para 2020. Sin embargo, en los últimos años, 2021 y 2022, fue un año de bastante recuperación. Recuperamos completamente casi los 5.8 millones de empleos que perdimos durante la pandemia. Esto sumado a una recuperación también de los niveles de participación y la creación de puestos de trabajo, principalmente en el sector formal de la economía. Recordemos que en 2020 el gobierno nacional implementó varios programas de apoyo al empleo formal. Esto contrarrestó el choque derivado de la pandemia del COVID-19, y por esta razón pues vimos una recuperación importante en el empleo en el país. Sin embargo, la parte de empleo es importante resaltar que no hemos recuperado completamente los niveles prepandemia en términos de participación, y en parte esto ha contrarrestado que tengamos tasas de desempleo más altas de lo que deberíamos tener. Lo que realmente se espera es que, como lo vamos a ver más adelante, pues con la desaceleración que se espera para este año, pues evidentemente aumenten los niveles de participación laboral, y en ese sentido tengamos aumentos consecuentes en la tasa de desempleo. En cartera, lo mismo, debido al choque derivado de la pandemia, como vemos en 2020 la parte roja y la parte amarilla, realmente la cartera tuvo un dinamismo bastante amplio que digamos, se alargó durante todo 2021,
Y durante 2022 también tuvimos un crecimiento importante pues en todos los rubros de cartera que hasta ahorita se están viendo rezagados, estamos viendo cierta desaceleración principalmente en la cartera de consumo. Recordemos con estas altas tasas de interés, pues realmente el choque es al volumen de cartera, al volumen, digamos, de los créditos que se otorgan. Y esto como consecuencia, como lo vemos en la parte de tasas de interés, de las tasas de interés tan altas que tenemos. Digamos que el Banco de la República, en respuesta a estos altos indicadores de inflación, no solamente en términos de oferta de alimentos, fertilizantes, sino también en términos de demanda, pues el Banco de la República sale a aumentar la tasa de interés para contrarrestar y para disminuir este dinamismo en la dinámica de la demanda interna y así contrarrestar los indicadores de inflación. Este es un panorama general, ya más adelante vamos a mirar sector por sector cómo ha sido la evolución de los principales indicadores económicos en el país y de nuevo, pues qué es lo que esperamos que suceda para este año. Si quieres, la siguiente. Comenzando primero con el crecimiento económico, quería comenzar con el pronóstico de crecimiento económico que tenemos para 2022. Justamente hoy el DANE va a publicar los datos de crecimiento económico para todo el año. Lo que nosotros esperamos es que teniendo en cuenta el dinamismo en la demanda interna, de nuevo, recordemos que el choque de la pandemia, adicional pues a los estímulos monetarios que tuvimos con digamos, tasas de interés en mínimos históricos, adicional a choques fiscales, digamos, políticas fiscales que estimularon la demanda, que sobreestimularon el consumo interno, días sin IVA que también tuvieron un efecto importante en el consumo interno, pues esto se vio reflejado en un crecimiento importante en la producción nacional y también a nivel sectorial. Con este panorama para 2022, por lo que nosotros esperamos es que el crecimiento económico se ubique en un 8.1%. Varios analistas concordamos, digamos, con los últimos datos de crecimiento económico. Por lo menos durante el tercer trimestre de este año crecimos en un 7% comparado con el tercer trimestre del año anterior, muy por encima de las expectativas de lo que nosotros teníamos para este periodo y lo que el mercado también tenía pronosticado para este periodo. Resultado de esto, pues hemos venido aumentando y corrigiendo al alza nuestro pronóstico de crecimiento económico para 2022. Lo que creemos es, con lo que publique el DANE, ¿no? Hoy el DANE nos va a confirmar cuál habría sido el crecimiento económico para 2022. Esperamos que sea cercano al 8%, 8.1% para ser específicos. Para 2023, teniendo en cuenta que venimos de un crecimiento económico bastante alto, recordemos que aparte de que recuperamos completamente la producción en la mayoría de sectores, si bien hay sectores importantes que continúan rezagados, como por ejemplo la construcción, lo cierto es que sectores como las actividades terciarias, como comercio, servicios, se han recuperado de forma muy importante, muy por encima de lo que teníamos antes de la pandemia, y esto pues es un alto indicador de comparación si comparamos 2023 con 2022, por lo que el 1% que estamos pronosticando para 2023, pues hay que tener en cuenta que partimos de una base de comparación bastante alta. Sin embargo, es importante destacar que este año, pues evidentemente tiene que haber una desaceleración bastante alta, ya tenemos tasas de interés por encima de lo que pues, lo vamos a ver más adelante, lo que esperamos es que el Banco de la República tengamos tasas de interés por lo menos del 13%. Con esas tasas de interés, el ritmo inflacionario que tenemos ahorita, pues indiscutiblemente va a generar un efecto sobre los niveles de demanda interna y evidentemente a lo que veníamos creciendo en términos de consumo, pues esto no es sostenible. Para este año esperamos que por lo menos estabilicemos estos indicadores de consumo y esto se vea reflejado en una desaceleración importante en términos sectoriales, en términos de la producción de la economía. De nuevo, para 2023 esperamos un crecimiento del 1%. Vemos un Banco de la República que es de hecho el más pesimista para este año. Ellos para 2022 tienen un crecimiento muy parecido al nuestro del 8.1% y para 2023 tienen un crecimiento del 0.2%. El Banco de la República, teniendo en cuenta el nivel de tasa de interés que tiene actualmente, ya en terreno contractivo, ya donde digamos a finales de 2022 ya se muestra cierta desaceleración en varios sectores de la economía, pues 2023 para el Banco de la República sería un año bastante digamos, de desaceleración, de normalización de varios indicadores donde veníamos creciendo a tasas históricamente altas, pero principalmente de desaceleración económica. Esto sumado, pues a nivel internacional está sucediendo exactamente lo mismo.
países que vienen creciendo unas tasas bastante altas que este año pues van a tener una desaceleración importante en términos de crecimiento. Esto para nosotros, ¿qué significa? Pues un deterioro en los términos de intercambio, y esto pues también va a influir en este dato de crecimiento que tenemos para 2023. De nuevo, 2023 era un año de estabilización económica, de estabilización en indicadores de consumo, de desaceleración importante, y también será importante este año pues que haya cierta acuerdo tanto en términos de política monetaria como en términos de política fiscal para evitar que la desaceleración pues signifique un aumento importante en los niveles de desempleo, que recordemos pues ya casi estamos recuperando niveles prepandemia. Si quieres continuemos, por favor. Si miramos ya un indicador más mensual, con una periodicidad más inmediata, como es el indicador de seguimiento de la economía, solamente para recordar, este indicador lo que hace es medir el progreso de la actividad real de la economía colombiana. El DANE lo que hace es mensualmente mirar sectorialmente cómo se está comportando la actividad real. Acá lo estoy mostrando en términos agregados. Durante los últimos meses de 2022, como podemos ver en la gráfica, hemos pasado de tener tasas de crecimiento económico muy superiores, por encima del 10%, a tener tasas de crecimiento económico del 2.9% para noviembre de 2022. Como les estaba comentando en el anterior slide, pues realmente esta estabilización pues viene de la mano, es reflejo de la estabilización en la demanda interna y en el consumo interno que registramos en el país. Principalmente, indicadores como el comercio y la industria se han visto bastante afectados, desacelerados. Incluso vemos como los gremios para diciembre, para este diciembre que pasó, diciembre no fue un buen año para ellos. Sabemos que diciembre pues es un año dinámico, un año de compras, un mes de compras, un mes bastante dinámico en términos de comercio, pues diciembre no lo fue, no fue realmente un mes bastante malo si lo comparamos con los diciembres de los años anteriores, y esto debido de nuevo pues a este choque que tenemos, altas tasas de interés, altos indicadores de inflación que ya los consumidores lo están sintiendo, y se ve reflejado también en un deterioro en los indicadores de confianza del consumidor en el país. Entonces, de nuevo, pues este indicador lo que nos muestra es una desaceleración en el ritmo de crecimiento, y lo que esperamos es que esto se vea reflejado en unas tasas de crecimiento mucho más bajas durante 2023. Continuamos, por favor. Acá mostramos simplemente la cartera real. Básicamente el freno en el consumo ha ido de la mano con las altas tasas de interés, y recordemos que el canal directo de transmisión por el que el Banco de la República aumenta las tasas de interés, esto se pasa directamente a la actividad real a través de la desaceleración en la cartera real. Vemos cómo la cartera de consumo pasa de crecer por encima de tasas del 10% a principios de 2022 a tasas del 6.5%. Realmente hay una desaceleración importante, principalmente en la cartera de consumo. Recordemos que consumo, todos estos créditos ordinarios están pegados a la tasa de usura. Lo que nos dice la superintendencia es que tenemos una tasa de usura en máximos históricos, por encima casi del 40%, y esto pues se ha visto reflejado en una desaceleración en la cartera de consumo. También vemos desaceleración en la cartera hipotecaria, en la cartera de microcrédito, y en general realmente se ha visto una desaceleración, por lo menos en los últimos meses de 2022, en la actividad financiera, y más específicamente pues en los indicadores de cartera real. En el siguiente slide vemos entonces las tasas de interés. Simplemente la desaceleración en los volúmenes de préstamos en la cartera real, pues es un reflejo realmente de estas tasas de interés. De nuevo, el Banco de la República aumenta las tasas de interés, esto se transmite también a las tasas de interés de colocación y de captación en el mercado financiero, y esto produce una desaceleración en la cartera real de la economía. De nuevo, si vemos el crecimiento en las tasas de interés, por lo menos del crédito de consumo, lo que nos dice el Banco de la República es que para enero esta tasa se ubicó en el 30.8%, tasas de interés en máximos históricos. Si miramos los créditos comerciales, eso está ponderado por crédito de tesorería, crédito ordinario, etcétera. Tenemos una tasa del 19.9%. Realmente ha habido una transmisión efectiva de la política monetaria a las tasas de interés, esto con el ánimo de desestimular, digamos, el crecimiento en el consumo interno, en la demanda, y que esto finalmente se vea reflejado en una estabilización en los indicadores de inflación. En las tasas de interés también es importante mencionar que no solamente ha sido el canal de política monetaria, aumentos en la tasa de intervención del Banco de la República, sino que también han sido temas regulatorios.
hay un tema, hay un indicador, un coeficiente, un tema regulatorio de fondeo en el que ahorita pues están enfrentando varias entidades del sistema financiero y es el llamado CEFEN. Este coeficiente, pues básicamente lo que ha hecho es que los bancos o las entidades financieras, entidades de establecimientos financieros que estén bajo esta regulación, pues salgan a captar a tasas históricamente altas y esto sin duda pues tiene un efecto transmisión también sobre las tasas de interés activas en el mercado financiero. Entonces, dos efectos que nos han llevado a estas tasas históricamente altas. Política monetaria, tasa del Banco de la República por encima del 12%, máximos históricos en tasa de intervención y también temas regulatorios como es el CEFEN, que ha llevado a que los bancos capten a tasas altas y esto se vea reflejado en las tasas de interés activas en el mercado financiero. Lo que se espera realmente en términos de regulatorios es que si bien ya está a puertas de terminar este proceso regulatorio, lo cierto es que los efectos sobre las tasas de interés activas van a ser un poco más altos y podamos tener tasas de interés activas, tasas de interés en el mercado financiero más altas por un buen tiempo, a pesar de que el Banco de la República ya esté a puertas de culminar su proceso de incrementos en la tasa de intervención. Si quieres, pasemos al siguiente. En desempleo, ya pasando al segundo sector que al principio veíamos, en desempleo continuamos con unas tasas de desempleo bastante pues altas, teniendo en cuenta lo que registrábamos antes de la pandemia. Si bien recuperamos completamente los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, lo cierto es que ahorita, en medio de esta desaceleración económica, el efecto directo sobre el empleo pues es un aumento en los niveles de participación laboral. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta la salida, digamos, la salida de la inactividad que se registró durante la pandemia, ahorita estamos comenzando a tener aumentos importantes en la participación laboral, personas que antes no trabajaban comienzan a entrar al mercado laboral y esto no precisamente se traduce en nuevos puestos de trabajo, por lo que vamos a ver en los próximos meses, pues va a ser un aumento en las tasas de desempleo. Si miramos esta misma serie en términos, esta es la serie original, en términos desestacionalizados, corrigiendo por los efectos estacionales que tiene el mercado laboral colombiano, vemos aumentos en la tasa de desempleo por lo menos durante los últimos meses de 2022 y de nuevo esto de la mano con una desaceleración en la creación de empleo y aumentos en la participación laboral. En el siguiente slide ya pasamos entonces al tema importante que es la inflación. Básicamente quería comenzar mostrando el índice, perdón, el índice de precios al productor. Recordemos que este índice de precios, a diferencia del índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor lo que nos mide es la variación en los precios de la primera línea de comercialización y distribución. Entonces está limpiando los precios que se van cambiando a medida que se va comercializando el bien y llega al consumidor final. El índice de precios al productor limpia todo esto y me dice simplemente la variación en la primera línea de distribución y producción. Lo que vimos para todo 2022 de forma atípica es que este indicador se ubicó por encima del índice de precios al consumidor. Esto pues es reflejo también del esfuerzo, gran esfuerzo que hubo en el comercio para evitar trasladar el aumento en los precios de la producción finalmente al consumidor. Para el mes de enero, pues tenemos un indicador de la producción nacional del 16.8%. Si miramos el indicador de consumo final, que es el que directamente impacta el índice de precios al consumidor, tuvimos un indicador del 21.5%, muy por encima del 13.1% que tuvimos para enero. Y de nuevo, pues esto es reflejo del esfuerzo que hubo por parte del comercio para evitar el traslado de los precios de la producción finalmente al consumidor. Algo importante también a destacar es la desaceleración que hemos registrado en los últimos meses de 2022, particularmente desde la segunda mitad de 2022, el índice de precios al productor se viene desacelerando, viene cayendo y esto pues espera que se vea el efecto durante el primer trimestre de este año en los precios del consumidor. En el siguiente slide ya vemos las evoluciones de los precios al consumidor. Este sí es el precio que finalmente llega al consumidor después de todo este proceso de intermediación y vemos como en enero de 2023 tenemos un indicador total del 13.3%, perdón, había dicho 13.1, 13.3% para enero de 2023. Algo que llama la atención es la estabilización del precio de los alimentos. Durante todo 2022, luego de hecho lo vemos en la gráfica cuando comparamos el total con los alimentos. Luego de el paro, digamos en 2021, recordemos que a principios de 2021 tuvimos este paro nacional que causó
un incremento sin precedentes en el precio de los alimentos. Incluso hay un estudio del Banco de la República que nos muestra que realmente el paro generó disrupción en las cadenas de producción a nivel nacional y es la razón por la que regionalmente Colombia tenga una inflación de alimentos bastante alta, incluso si nos comparamos con los países de la OCDE. Luego de este choque, pues vemos que alimentos durante la mitad de 2021, la segunda mitad de 2021 y todo 2022 fue lo que explicó el choque inflacionario que tuvimos y que estamos presentando actualmente. Para enero de 2023, comenzando el año, pues alimentos deja de ser el rubro que explica la mayor parte de la variación en la inflación y pasa a ser, como ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide, el rubro de transporte. Listo. Entonces, en este, pues estamos viendo la variación por sectores, por grupos de gasto en el índice de precios al consumidor, la variación anual y también la contribución. Como les decía, enero de 2023, pues realmente es un periodo, fue un periodo bastante positivo en términos de inflación porque vemos una desaceleración en los precios de los alimentos. Transporte pasa a ser el principal rubro que explica la inflación en enero y con esto, pues este año podemos ver que de la mano de la estabilización en el precio de los alimentos, lo vemos también a nivel internacional, pues venga una estabilización en los indicadores de inflación y que estas disrupciones, disrupciones en términos de oferta, pues se vayan estabilizando y tengamos unos indicadores más favorables para este año. Pasando al siguiente slide, vemos entonces nuestro pronóstico de inflación. Hay algo importante a mencionar y es que 2022 realmente fue un año bastante difícil para pronosticar. Vemos, digamos, si vemos la evolución en las expectativas de inflación y la trayectoria que los analistas esperábamos para cierre de 2022, comparándolo con lo que esperábamos desde principios de 2022, pues realmente hay un desanclaje bastante fuerte. Incluso antes de que comenzara este choque a nivel de oferta y disrupción en las cadenas de suministro a nivel internacional por lo derivado entre Rusia y Ucrania, incluso por lo que ubicábamos para este año era que la inflación podría estar un poco por encima del rango meta del Banco de la República, pero no en un 13%. Entonces es muy importante, digamos, entender que realmente ahondado, sumado pues a las disrupciones de oferta y a las disrupciones también y los excesos de demanda que impactan la inflación, también está el componente de expectativas de inflación que impacta directamente la senda inflacionaria. Y de hecho, bastante, digamos, de lo que podemos explicar del choque inflacionario que vivimos en 2022 fue de la mano con este desanclaje en las expectativas de inflación. Entonces se generan digamos, especulación en, digamos, las cadenas de producción y esto pues influye también en los indicadores de inflación. Lo que nosotros esperamos para cierre de 2023, vimos que 2022 cerró con un indicador de inflación total por encima del 13%, de la mano con la estabilización en el precio de los alimentos, pues esperamos que este año cierre la inflación por encima del 9%, cercano al 10%. Este indicador, con el dato de enero, pues el dato de enero fue bastante favorable, ya nos indica una estabilización en los rubros que han venido explicando la mayor parte de la ola inflacionaria que llevamos registrando. En ese sentido, pues este año podemos tener unos indicadores de inflación que van en descenso. En particular, nosotros ubicamos el pico inflacionario en marzo de este año. Hay varios analistas que lo ubicaron en enero. Esperan realmente que el indicador para febrero sea menor al que tuvimos en enero. Sin embargo, nosotros creemos que el pico inflacionario se pueda estar ubicando en marzo de este año y a partir de ahí comience una senda de desaceleración en la inflación, llegando a un indicador cercano al 10%. Aún estamos muy lejos del rango meta del Banco de la República. Recordemos que el Banco de la República tiene un rango objetivo entre el 2 y el 4%. Esto pues explica por los excesos de liquidez que todavía tenemos, excesos de demanda, que estarían explicando que lleguemos a una inflación sin alimentos, es decir, una inflación básica cercana al 6.6% para cierre de 2023. En inflación básica, que es lo que mueve realmente las expectativas de lo que vaya a ser el Banco de la República, si esperamos que el ajuste sea un poco más tardío, un poco más lento con respecto al rango meta del Banco de la República, pero en todo caso, pues este año con la desaceleración económica que esperamos, que los indicadores de inflación básica sí tengan un ajuste un poco más tardío que los indicadores de inflación total, pero sin duda con la desaceleración económica que esperamos para este año, estabilización en términos de demanda, pues tengamos unos indicadores de inflación favorables o por lo menos con una pendiente negativa en contraste con lo que registramos en todo 2022. En el siguiente slide vemos entonces el componente de expectativas de inflación que les mencionaba
Parte de la inflación, y esto también lo tiene en cuenta el Banco de la República, más allá de los indicadores que vemos, que observamos mes a mes de inflación total e inflación básica, lo que le interesa al Banco de la República es que en algún momento en el tiempo, pues las expectativas de inflación converjan al rango meta del Banco de la República. Si con las acciones de política monetaria que ahorita está teniendo el Banco de la República ve que el mercado aún está esperando una inflación cercana al 10% dentro de 5 años, pues realmente esto evidencia un desanclaje en las expectativas de inflación y esto genera más choques a la inflación de lo que tenemos ahorita. Lo que ahorita estamos observando es que a mediano y largo plazo el mercado está esperando que la inflación no retorne al rango objetivo, por lo que esto pues realmente ha justificado, de nuevo, más allá del indicador observado en la inflación total, esto ha justificado que el Banco de la República continúe con incrementos en su tasa de intervención hasta ubicarla en terreno contractivo y que se vea se refleje, digamos, estas acciones de política monetaria en la confianza en que evidentemente en el mediano y en el largo plazo la inflación va a retornar al rango objetivo del Banco de la República. En el siguiente slide vemos entonces nuestro pronóstico o lo que nosotros esperamos que haga el Banco de la República. Ay, muchas gracias. Lo que nosotros esperamos para la reunión de marzo, recordemos que en enero el Banco de la República aumentó en 75 puntos básicos su tasa de intervención, pasando del 12 al 12,75. Nosotros esperábamos en particular un aumento entre 75, 100 básicos, pero el aumento realmente ya estaba descontado por el mercado. Lo que esperamos para su reunión de marzo, con los datos de enero y con los datos que tengamos de aquí hasta marzo y teniendo en cuenta que para nosotros el pico inflacionario va a llegar en marzo de este año, lo que esperamos es que el Banco de la República aumente en otros 25 puntos básicos su tasa de intervención y con el 13% en el que se ubicaría, culmine el ciclo de incrementos en la tasa de intervención. Esto es así teniendo en cuenta pues la desaceleración en el crecimiento económico reflejado en unos indicadores de inflación más favorables que harían que el Banco de la República pare el ritmo de incrementos en su tasa de intervención. Para cierre de 2023, esperamos una tasa de intervención del 11,50%. Más o menos a mediados de este año, esperamos que el Banco de la República comience con leves recortes en su tasa de intervención, no de la misma magnitud como lo hizo en el ciclo de incrementos, pero sí que dé un espacio a que el Banco de la República, teniendo en cuenta los indicadores de inflación, teniendo en cuenta también las tasas de interés a nivel internacional. Si deflactamos la tasa de intervención en términos reales, pues ya hay una tasa de intervención que evidentemente se verá reflejada en una desaceleración, una contracción en la demanda interna, que es lo que está buscando el Banco de la República para dar cierta estabilidad a la inflación y que en el mediano plazo podamos retornar de nuevo al rango meta que está entre el 2 y el 4%. En el siguiente slide vemos la comparación, ya para terminar, pues queríamos mencionar en términos de mercado cambiario, vemos la comparación entre la evolución en la tasa de cambio en los niveles de la región y la evolución en los indicadores de riesgo. Entonces, primero quería mencionar el tema de los indicadores de riesgo. Si vemos el indicador de Credit Default Swaps, recordemos que este indicador son instrumentos que utilizan los inversionistas para cubrirse en caso del impago de la deuda pública. Estos instrumentos, pues una valorización, un aumento en estos instrumentos indican una mayor percepción de riesgo hacia un país, teniendo en cuenta que si yo me cubro con este SAP, pues quiere decir que hay una probabilidad alta de que el soberano en el que estoy teniendo mi posición, pues no me vaya a pagar, por lo que una valorización pues indica un aumento en la percepción de riesgo para el país. Si comparamos estos instrumentos a nivel regional, vemos como Colombia comienza con unos indicadores de riesgo, principalmente durante el periodo presidencial, el periodo de elecciones también, comenzamos a separarnos de la región, incluso de un país como Brasil, que recordemos tiene un notch o tiene una calificación más baja en crédito, en una calificación crediticia mucho más baja que la que tiene Colombia. Lo que quiere decir que los inversionistas pues están castigando, están viendo con más riesgo a Colombia que a países como Brasil, que tiene una calificación crediticia más baja que nosotros. Esto, pues, es explicación también de lo que está sucediendo en el mercado cambiario. Si vemos también después del periodo de elecciones, vemos cómo nos separamos completamente de la tendencia de la región. Cuando el año pasado vimos que la tasa de cambio llegó a sobrepasar los 5.000 pesos, a pesar de que veíamos desvalorizaciones del dólar a nivel internacional que se verían reflejados en una estabilización, en una valorización de las monedas regionales respecto al dólar, pues Colombia pasaba todo lo contrario.
Mientras que la región se estabilizaba, Colombia continuaba con un ritmo de depreciación bastante alto. Esto pues es signo del riesgo con el que están castigando a un país como Colombia. Recordemos que ahorita pues estamos a puertas de entrar a reformas, a la discusión de reformas bastante importantes. El lunes se radicó la reforma a la salud, luego de esto viene una reforma muy importante, más allá del Plan Nacional de Desarrollo que también está en discusión, pues viene la reforma pensional. Y acá es importante destacar pues, los efectos y los analistas realmente lo que se ha discutido respecto a la reforma pensional que este gobierno propuso, y es que tendría un efecto directo sobre el mercado de capitales a nivel local, teniendo en cuenta que afectaría directamente a las administradoras y a los flujos que le entran a las administradoras de fondos de pensiones. Y para ponerlo un poquito en contexto, pues las administradoras de fondos de pensiones representan casi el 26% del total de la deuda pública que emite el gobierno nacional. Entonces, afectar a las administradoras de fondos de pensiones, pues es directamente afectar el mercado de deuda pública en el país, y en ese sentido, pues se ve un riesgo respecto a la sostenibilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda del país, y en ese sentido hay bastante preocupación, hay bastante expectativa sobre lo que pueda suceder con esta reforma. Entonces, como vemos en este slide, pues indicadores de riesgo para Colombia más altos que la región, y esto se ha visto reflejado en una separación de la tendencia con respecto a toda la región si comparamos el ritmo de depreciación de las monedas respecto al dólar. Y para terminar, queríamos mostrarles nuestro pronóstico de tasa de cambio. Realmente la tasa de cambio es el indicador, un indicador bastante volátil, es muy difícil de pronosticar. Sin embargo, teniendo en cuenta los fundamentales, teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento económico a nivel internacional, a nivel local, pues lo que podemos decir por ahora es que la primera mitad del año va a ser bastante volátil, no solamente a nivel internacional con la confirmación de la recesión en Estados Unidos, indicadores que continuarían saliendo negativos a nivel internacional que llevarían a una valorización del dólar a nivel global, y pues en eso nuestra moneda perdería valor respecto al dólar, sino también hay factores idiosincráticos, factores locales como las diferentes reformas que inyectarían algo de volatilidad a la moneda, lo veríamos reflejado con un aumento en la volatilidad y por consiguiente pues con un aumento del precio del dólar, del precio del peso respecto al dólar. Esto para la primera mitad de año, mientras que hay certidumbre respecto a lo que pasen con estas reformas. Para la segunda mitad, pues teniendo en cuenta ya la confirmación de la recesión a nivel internacional, precios del petróleo que teniendo en cuenta la reactivación de la demanda en China, pues serían unos precios bastante favorables para nosotros. Si miramos pues en términos estructurales lo que afecta a la tasa de cambio, pues esto se vería reflejado en una estabilización del precio del peso respecto al dólar. Entonces, por ahora, pues este es nuestro pronóstico, una volatilidad marcada más por factores idiosincráticos que por factores externos durante la primera mitad del año, y ya luego que tengamos certidumbre, que todos tengamos certidumbre respecto a las diferentes reformas y también respecto a los indicadores y cómo evoluciona la actividad económica a nivel internacional, pues podamos ver una estabilización, no a niveles que teníamos antes del periodo presidencial, eso ya es evidente, pero sí podamos tener una corrección en el precio del dólar a nivel local. Esto es todo lo que teníamos preparado para esta segunda parte de la presentación. Entonces continuamos con la parte de fondos. Muchas gracias por asistir. Vamos a tratar de plasmar un poquitico todo este contexto macro, tanto internacional y como local que nos acaban de dar Alejandra y Valentina, y llevarlo un poquitico al tema de nuestros fondos, cómo se comportaron, qué ha sucedido con ellos durante el final del 2022, parte del 2022, este arranque del 2023, cómo nos impactaron estos movimientos de la inflación, de tasas del Banco de la República, cómo se llevó esto a los activos, a los diferentes activos de inversión, cómo estos activos de inversión nos impactaron dentro de nuestros fondos y qué es lo que nos está sucediendo hoy en día, en qué situación nos encontramos dentro de nuestros fondos en el 2022 y en el arranque del 2023. Y al final de nuestra presentación vamos a llegar un poquitico más al detalle de cada uno de nuestros fondos, como su composición, su valor de administración, su rentabilidad actual, todo ese tipo de cosas para que tengan un poquitico más de claridad en cada uno de nuestros fondos. En estos fondos aquí vamos a entrar a mirar, devuélvete un momentico por favor,
los fondos Sumar y FiduGov, los cuales son de un perfil de riesgo donde vamos a entrar a mirarlos cada fondo por su perfil de riesgo que corresponda a cada uno de ustedes. Sumar y FiduGov son fondos conservadores, Sumar un fondo abierto, lo mismo que FiduGov. FiduGov, la única diferencia puntual que hace es que está más enfocado sobre el decreto 1525 que está hacia entidades oficiales. Sin embargo, pues abierto a todos los clientes también. En el caso de alta renta, es un fondo con un riesgo de un perfil moderado, con perfil un poquitico de más largo, mediano y largo plazo en sus activos, y Cubrir es un fondo que estamos enfocando principalmente al manejo de moneda, a un portafolio completamente en activos en dólares y en moneda en dólares en este momento, que lleva a cubrir ese tipo de riesgo cambiario dentro del mercado. En el siguiente slide, entonces, ¿cómo pasó todo esto que ellas fueron comentando y que nos fueron diciendo durante todo el tema de las tasas del Banco de la República? Como vieron, no fue solamente un tema local, ha sido un tema global, el tema de la inflación, el tema del incremento de tasas de los diferentes bancos centrales, que se ve explicado principalmente por un incremento en las inflaciones del mundo y a nivel local, donde todas empiezan a sobrepasar todos estos niveles que tienen los bancos centrales como expectativa de sus niveles de inflación, y los empieza a presionar y a llevar a incrementos en sus tasas de intervención, que muchas veces han sobrepasado las expectativas, como mencionaron ellas, las expectativas iniciales de los bancos centrales, y han llevado a este incremento de tasas de interés en los diferentes bancos centrales. Y pues esto, al final de cuentas, todos estos incrementos de tasa de interés se van reflejando en los diferentes activos de inversión que tenemos nosotros en nuestros portafolios. En el siguiente slide vamos a mirar exactamente cómo se refleja este impacto dentro de nuestros fondos. Aquí vemos cómo desde el 2021, en los dos fondos de arriba, que son nuestros fondos conservadores, veníamos con unas tasas que estaban muy cercanas al 2%, que era donde estaba, uno, la inflación, que la tenemos en color verde, la línea gris, que es la tasa de intervención del Banco de la República, y la TIR del fondo, la tasa sobre la cual estaban invertidos, el promedio de inversión de los activos del fondo. Vemos cómo en todos los portafolios, sobre todo en estos dos de arriba, tanto en FiduGov como en Sumar, estábamos muy cercanos al 2%, pues la inflación y la tasa del Banco de la República, y nosotros algo por encima. Pero pues esto era simplemente nuestras condiciones de mercado que nos hacían muy vulnerables a cualquier movimiento de los diferentes activos dentro de las valoraciones o de los ajustes de cada uno de los indicadores de factores de riesgo que tenemos de inversión, llámese IBR, llámese inflación o llámese tasa fija. En el caso de alta renta, obviamente, con papeles de más largo plazo, la TIR del portafolio se separa un poco más de esa tasa de intervención y de esa inflación, y siempre logramos estar algo por encima. Obvio, cuando tenemos movimientos más abruptos, tanto de la tasa de intervención como se ven en la parte del 2022, y lo mismo en la inflación que se va corrigiendo, acá la TIR lo asume, pero en los momentos de inversión, en los momentos de generar la rentabilidad, pues podemos tener unos impactos que nos afectan sobre la rentabilidad. Hoy en día, cuando vamos viendo dónde estamos llegando, donde nos alejamos de los niveles del 0%, donde llegamos a TIRs del 17% en todos los portafolios, por encima del 17%, con un spread muy, muy amplio, históricamente alto, sobre el Banco de la República y sobre la inflación, pues nos genera una tranquilidad donde los portafolios se van volviendo cada día más robustos, más sólidos para ir asumiendo esos ajustes en los diferentes indicadores dentro de las tasas de inversión, ya sea hacia arriba, o pues obviamente si los tenemos hacia abajo, pues nos van a generar unos ajustes de rentabilidad superiores a la tasa sobre la cual está invertido el portafolio, en la medida en que nos genera unas valorizaciones importantes. En el siguiente slide vemos mostrar un conjunto de todos nuestros fondos, donde tenemos los dos conservadores que les mencioné, Sumar, FiduGov, nuestros fondos moderados, sobre el cual nos vamos a concentrar en este momento sobre alta renta, y el de mayor riesgo,
donde nos vamos a concentrar en cubrir. Lo importante de aquí de resaltar es cómo en los fondos tuvimos un impacto por todas estas situaciones iniciales de incremento de tasas, de aversión al riesgo que tuvimos durante el 2021, principios del 2022, nos llevó a que nuestros fondos inclusive se redujeran sobre 6.66 billones el total de nuestros montos administrados. En 2022 tuvimos ya un incremento llegando prácticamente al 18% de crecimiento y llegando a 8.04 billones. Y hoy en día, con la situación actual que se está viviendo, con las tasas de interés que estamos teniendo y las rentabilidades que se están proyectando y la mejor percepción que tenemos sobre todos los fondos y la inversión que estamos teniendo, nos ha llevado a crecer prácticamente lo mismo en este mes y medio que llevamos de año y llevamos casi 9.7 billones de recursos administrados en la fiduciaria. En el siguiente slide, venimos haciendo ya aquí un pequeño resumen de esta situación para verla un poco más adelante reflejada en los fondos. Entonces, ¿qué vemos y qué hemos percibido nosotros dentro de los mercados actualmente? Todo esto que se viene comentando de la inflación y de las tasas de intervención ya se han venido ajustando y ya los activos y el mercado en general ha incorporado estas tasas dentro de las tasas de los activos, las expectativas de inflación tope, lo mismo del Banco de la República hasta donde esperamos que se dé ese máximo. Así como comentaba Valentina, tenemos un poco de riesgos inflacionarios en el primer trimestre, donde podamos seguir algo más arriba. Hoy en día nos encontramos en el 13.25, podríamos estar llegando sobre niveles del 3.50, un poquito más sobre la inflación dentro de este primer trimestre, pero ya digamos que eso lo tiene incorporado el mercado. Lo mismo en las tasas del Banco de la República, sobre las cuales esperamos que se llegue sobre el 13 o máximo 13.5% como expectativas de acuerdo a a la dispersión que hay dentro de los diferentes analistas en las expectativas del Banco de la República, pero ya todo eso lo está reflejando y ya lo tiene muy, muy incorporado todos los valores, todos los activos dentro del mercado. Nuestros fondos, como veníamos comentando y les venía explicando con las gráficas donde vimos cómo se crecieron la TIR de cada uno de los papeles y las tasas de intervención y la inflación. Esto es una TIR históricamente alta de nuestros fondos. Esto asimismo los vuelve muchísimo más robustos a todos estos movimientos que podemos tener a nivel de volatilidad, ajustes de curvas que se nos puedan presentar. Ya hoy en día estamos viendo un mercado que todo esto que comentaba Valentina, por ejemplo, el tema del CEFEN, que presionó un poco de captación de los bancos y generó unas correcciones importantes sobre los activos que al final de cuentas se nos convierte en algo muy favorable en la medida que tuvimos unas tasas de inversión bastante elevadas que nos han favorecido puntualmente. Hoy en día ya empiezan a ajustarse en la medida que ya los bancos empiezan a cumplir con este tipo de requerimientos regulatorios y ya empiezan a sentir menos esa presión regulatoria que estaban teniendo dentro de sus balances. Al final de todo esto nos va a llevar a que nuestros portafolios, sobre todo en el caso de los conservadores, en su largo plazo, en su mediano y largo plazo, estén rentando a TIR que tengan la inversión de sus activos. Y el portafolio moderado pues son portafolios que obviamente en la medida en que le metamos un mayor plazo de inversión, otro tipo de calidad en un momento de crediticia sobre los activos, pues van a sufrir un poco más con la volatilidad que pueda venir asociada a ese mayor plazo y ese mayor riesgo de esos activos dentro del portafolio. Sin embargo, en lo que estamos observando y lo que estamos teniendo dentro de los mercados hoy en día, dentro de nuestras expectativas, pues nos está permitiendo aprovechar y tomar una serie de inversiones a muy buenas tasas y muy buenos spreads históricamente versus lo que estábamos viviendo hace un par de años no más. En el siguiente slide, para mostrar un poco cómo ha sido la evolución histórica. Aquí ya nos estamos viendo desde el 2009 lo que estamos viviendo hoy.
Y esta es la rentabilidad bruta histórica de un fondo conservador. Y vemos cómo estábamos permanentemente sobre tasas entre algo por encima del 5 o 6% en los principios del 2009, 2010, principios de esta década. Tuvimos una crisis en el 2013. Tenemos aquí el impacto fuerte de lo que fue la crisis del COVID-19, de la pandemia, donde inicialmente tuvimos unas desvalorizaciones importantes que nos llevó a la rentabilidad muy bajo. Después unas ayudas económicas del gobierno, unas ayudas impresionantes de liquidez que dan y que permiten que los activos nuevamente vuelvan a rentar de una forma importante y volvemos a subir unas rentabilidades del 20%, pero vemos que esos impactos fueron demasiado rápidos en el tiempo y después entramos en toda esta parte donde en el 2021 se generan unas volatilidades y empiezan todo este tipo de correcciones y van generando esta volatilidad nuevamente sobre los niveles estables que teníamos sobre el 2%, 4%. Ahora bien, desde la mitad del 2022 vemos cómo ya las TIR del portafolio empiezan a crecer de una forma constante en la medida que los spreads van subiendo, las tasas de captación de los bancos van subiendo, la tasa del Banco de la República y la inflación nos van generando que esos spreads que estamos pagando sobre papeles indexados, llámese IBR, el factor de riesgo, llámese IPC, empiezan a jalonarnos esa TIR de los papeles y de nuestros activos al alza y estamos llegando hoy en día a rentabilidades brutas superiores al 20% actualmente, que es el high, pero con una tendencia que nuestro favor hoy en día, con una posibilidad de que esa tendencia continúe de una forma mucho más sostenida y se pueda lograr mantener en el tiempo. Es un nuevo caso que estamos empezando a proyectar y a ver lo que va a ser seguramente mucho más sostenido y que nos va a permitir tener unos muy buenos momentos en un mediano plazo sobre los portafolios de inversión actualmente. En la siguiente gráfica estamos viendo cómo ha sido esa evolución durante el último cuatrimestre del 2022, principio de este 2023, su promedio durante esta inversión, y es esta rentabilidad bruta de los portafolios por cada mes. Vemos cómo desde septiembre venimos con unas rentabilidades altas, históricamente altas, y cada vez vamos subiendo en estas rentabilidades. En el mes de octubre tuvimos algo de volatilidad, presiones políticas que estuvieron empezando a generar. Sin embargo, vemos como los portafolios, lo que les comentaba, en la medida que su TIR crece, se vuelven muchísimo más robustos y generan una absorción mucho mejor de las correcciones que va presentando el mercado y generan igual una rentabilidad positiva. Y de ahí en adelante, de noviembre, vemos cómo vamos creciendo en todos los portafolios. Entonces, noviembre con un 11, vamos a diciembre ya con un 16, enero estamos con un 18% de rentabilidad bruta. Este cuatrimestre en cada uno de los portafolios dan rentabilidades superiores al 13%. En el caso moderado, como comentaba, su mayor riesgo y su mayor volatilidad nos afectó más en octubre, pero sin embargo hoy en día vemos cómo esa rentabilidad empieza a crecer también de una forma sustancial e importante en los portafolios. Tenemos hoy en día rentabilidad, que en ese momento nos dio una rentabilidad bruta del 15.87. Y cubrir el de mayor riesgo, que lo tenemos sobre dólares, está en una concentración importante en dólar. En este momento tienen 90% de concentración en dólar, pues se ve afectado por toda esta volatilidad que comentaba Valentina, que hemos tenido por todas las reformas, por todo lo que ha sucedido en el mercado y se ven impactados por todas esas correcciones, ya sea con devaluación o revaluación, pero al final de cuentas vemos cómo esa volatilidad igual viene generando una rentabilidad positiva actualmente. Durante este mes, ahí tenemos el comparativo hasta el 12 de febrero, vemos cómo las rentabilidades brutas de cada uno de estos fondos siguen creciendo. Hoy en día vemos cómo lo que estaba comentando hace un rato, ya el mercado tiene incorporadas todas estas situaciones, ya los perfiles y los bancos están empezando a
bajar un poco sus tasas de captación, ya no sienten esa presión, el mercado ya ha incorporado todos los factores de riesgo y empiezan las tasas a ceder un poco, y esto nos lleva simplemente a que nuestros portafolios y nuestra inversión empiece a rentar un poco más por la valorización de cada uno de los activos que estamos teniendo, y estamos rentando por encima de nuestra TIR en este momento en cada uno de los diferentes portafolios. Entonces vemos como en los moderados estamos entre el 23-24%, el moderado sobre el 25%, y cubrir pues el riesgo pues porque hemos tenido una devaluación importante durante este comienzo de mes, donde vimos que en enero alcanzamos una revaluación donde el peso llegó a 4.550 y hoy en día vamos cercanos a 4.800. Entonces ahí es donde vemos reflejado este impacto en los diferentes fondos y sus rentabilidades brutas acumuladas. En el siguiente slide, aquí vemos ya un corrido del año. Esto es lo que está sucediendo con nuestros fondos actualmente. Sumar Fidugov, nuestro rango conservador sobre rentabilidades brutas acumuladas al 20%, alta renta llegando a rentabilidad del 29% y cubrir con un 14-24%, pues como lo estábamos hablando, sobre toda su volatilidad. Estos otros dos portafolios mucho más estables, mucho más robustos hoy en día, con las tires y con el manejo que está sucediendo ya dentro del mercado, con esas expectativas totalmente incorporadas. En el siguiente slide, ya vamos a empezar a detallar aquí un poquito más el detalle de cada uno de nuestros fondos, para mostrarles a ustedes cómo están compuestos. Entonces, la gráfica a mano derecha vemos cuál es la evolución de nuestros valores en administración de este fondo. Como vemos cómo en el 2022 se fue estabilizando sobre los 4, llegamos a caer hasta los 2.5 finales del 2021 y empezamos a crecer en el 2022, y vemos cómo empezamos y ya estamos sobrepasando nuestros valores y llegando prácticamente a nuestros históricos más altos, sobre 4.4 billones en este fondo. En este fondo actualmente tenemos una duración promedio de 216 días en nuestros papeles de inversión. La tira actual del portafolio está sobre el 17%. Como vemos en este fondo, su rentabilidad bruta ya en lo que va corrido del año 20%, como lo mencionábamos en la gráfica anterior. En el PAI estamos viendo cómo tenemos con nuestra composición de inversiones. Igual seguimos siendo muy prudentes en el tema de la liquidez, mantener una liquidez importante para los fondos. Tenemos una liquidez del 35%. Y en los factores de riesgos ibéricos y tasa fija, estamos tratando de mantener la composición bastante pareja de los diferentes factores. Vemos que no hay una desviación muy importante en cada uno de estos portafolios. A nivel de test, dada su volatilidad y dado su impacto dentro del mercado actualmente, adicional a eso, tiene un diferencial de tasas que no nos está permitiendo entrar versus la deuda corporativa. Actualmente la curva de T se encuentra sobre el 11% hasta el 12% dentro del papel más corto y más largo de inversión. Y en los otros papeles pues podemos ver que nuestra TIR está al 17%. Estamos logrando tener unas TIRs mucho más importantes en otro tipo de indicadores que nos dan mucha más estabilidad y nos eliminan ese riesgo de volatilidad dentro de nuestros portafolios, y es lo que estamos tratando de procurar, reducir esa volatilidad y esos impactos dentro del mercado. Tenemos escasamente un pequeño porcentaje de TES que nos llega al 5%. En el siguiente slide vemos el fondo Fidugov, un comportamiento muy similar, un poco más fuerte. La caída se dio en la parte del 2021, sin embargo su crecimiento en este primer comienzo de año está siendo mucho más relevante que el fondo Sumar. Entonces este fondo ha tenido un crecimiento mucho más importante en este principio de año. Lo vemos con una empeñación bastante relevante en la parte de nuestros AUMs, y ya igual estamos llegando a los 4 billones de pesos. Nuestra duración
un poquito inferior, 204 días. Este fondo siempre intenta manejar una duración inferior que el fondo SUMAR. Ahí es donde estamos manejando los temas. Tenemos unas proporciones relativamente similares de inversión. Vemos también la liquidez del fondo de una forma relevante, de una forma importante, sobre el 35%, y los factores de riesgo también, como comentábamos, muy similares. En este caso tenemos una desviación más grande a la baja sobre la inflación en estos activos. Al lado derecho abajo, el otro no lo mencioné, pero vemos cuál es la distribución en el plazo de cada una de nuestras inversiones dentro del portafolio, y vemos cómo su concentración está de un año hacia abajo. Por eso tenemos nuestra duración en los 204 días, algo de papeles un poco más largos para que nos den un poquitico más de tiro y más robustez en el portafolio, pero su concentración definitivamente inferior a un año. En el siguiente slide ya pasamos al fondo moderado. Estamos entrando a ver este fondo. Este es un fondo que lo vemos cómo se afectó durante toda el tema de pandemia, cómo la volatilidad y las expectativas de mercado relevantes. Sin embargo, vemos cómo desde el 2022 ya logramos una estabilización. Hoy en día es un fondo relativamente pequeño, tiene 30.000 millones de pesos. Manejamos una duración, como pueden ver, entonces ya el riesgo moderado nos cambia totalmente los perfiles de riesgo de cada uno de los portafolios. Ya llegamos a una duración de 476 días. La tira actual de este portafolio está sobre el 17.54, pero la rentabilidad bruta del año la tenemos sobre el 29.8%. En su composición, abajo la vemos, tenemos una concentración más relevante sobre la parte de IBR y sobre la parte de tasa fija. Una liquidez muy inferior versus lo que manejamos en los fondos moderados, pero también en la parte del lado derecho vemos cómo tenemos papeles de muchísimo mayor plazo para que nos permitan tener unas rentabilidades más altas dentro de este portafolio, pero como comentábamos al principio, son portafolios que asimismo, como tenemos un riesgo, un perfil moderado, pues nos llevan a generar un poquitico más de impacto dentro de las variaciones que podamos tener dentro de este portafolio. Y por último, el fondo cubrir. Entonces, aquí lo tenemos claramente, composición del 97% en dólares, hay inversión en dólares generada en diferentes activos, su gran mayoría renta fija internacional, un 73% de estos están bonos del Tesoro americano, una liquidez relativamente pequeña, pero pues absolutamente concentrado en dólares, y por eso vemos esa volatilidad tan importante. Por eso pues, está catalogado como un fondo de perfil de mayor riesgo para cada uno de ustedes, ya cómo puedan generar sus estructuras y de acuerdo al perfil que quieran manejar dentro de sus riesgos, y que sean totalmente dentro de su asesoría, dentro del tema donde ustedes se consideren. Vemos una duración de 172 días, igual la duración no es grande, pero lo que lo afecta es la volatilidad de la moneda totalmente. Rentabilidad bruta del año corrido del 14.24%. Y pues nuestras conclusiones en el último slide. Entonces, definitivamente vemos que hoy en día vemos los portafolios y este tipo de fondos, nuevamente sobre todo en la parte, en los fondos conservadores, empiezan a competir fuertemente con otros productos como las cuentas de ahorro, los CDTs, ante el aumento de tasa de interés de nuestros activos, las tires que estamos y las rentabilidades que se están entregando en este momento han seguido creciendo, se vuelven estables, se vuelven importantes, asumen los cambios de rentabilidades o los ajustes en los diferentes indicadores con mayor robustez. La volatilidad que estamos previendo dentro del mercado, la venimos viendo durante el segundo semestre, ha sido muchísimo menor, ha sido muchísimo más controlada la volatilidad que estamos viviendo en el mercado, ya dado obviamente estos niveles tan altos de tasas históricos que estamos teniendo. Entonces eso hace que la volatilidad dentro de los diferentes activos en el mercado se reduzca, y la vemos traducida obviamente también en las rentabilidades de los fondos.
Esto es parte de que estos PICs conservadores tengan una gran estabilidad y liquidez frente a los productos de mayor riesgo que se quieran ver, pero pues todo esto es enfocado dentro del perfil de cada uno de ustedes como clientes. Esto pues es todo lo que teníamos desde el lado de los fondos para mostrarles y que vean nuestro desarrollo hoy en día en la actividad de los fondos de inversión colectiva de financiera. Muchas gracias. Pasamos a la sección de las preguntas, Alejandra, Daniela y Carlos. Bueno, hay unas y realmente están centradas en el comportamiento de nuestros fondos. ¿Cuánto es el tiempo? Digamos, hay varias, algunas ya hemos respuesta, pero sí es importante retomarlas. Denos un minuto, por favor. La conferencia, algunas personas nos están preguntando la conferencia si van a tener acceso a ella, sí, van a tenerlo a través de nuestra fuerza comercial. Una de las preguntas, Carlos, creo que esta es para ti o para Valentina. De acuerdo a lo manifestado en la conferencia, sería recomendable en este semestre mantener inversiones en este tipo, más para Carlos, en este tipo de fondos de inversión en donde la tasa de rentabilidad recoge los efectos del incremento de la tasa y no hacer inversiones en papeles de renta fija como CDTs. Esta es una pregunta que suena mucho a recomendación. Nosotros acá somos muy claros en contar las condiciones de cada uno de los productos. Carlos, no sé si nos ayudas, por favor, con esta pregunta. Ok, sí, de acuerdo. Como estabas diciendo tú, Ana Yamile, pues nosotros damos una recomendación. Igual aquí lo que estamos mostrando es cómo hoy en día vemos la diferencia versus el CDT versus este tipo de fondos es el recurso de volver a tener la liquidez. Son fondos donde no amarran la liquidez de la gente, tienen una disponibilidad en el caso de los fondos conservadores que está totalmente a la vista. Los fondos moderados, el fondo cubrir, si tienen una condición de un pacto de permanencia de por lo menos 30 días, podría llegar a asimilarse, aunque el plazo no es tan largo como el de un CDT. Pero tenemos en este momento, estamos ofreciendo, pues las rentabilidades que estamos mostrando han sido superiores versus los CDTs. Otra pregunta, ¿qué tanto impactan las reformas que se esperan y el incremento y volatilidad del dólar en el comportamiento de las fiduciarias y sus rentabilidades? También es una pregunta que ya respondimos, pero le damos espacio a Valentina, que es la experta en el comportamiento también, pues junto con Alejandra y Carlos, para dar respuesta a esta pregunta. Listo, gracias, gracias por la pregunta. Pues como lo mencionábamos, realmente, digamos, la volatilidad que se imprime sobre el dólar, el precio del dólar realmente es de la mano con estos indicadores de riesgo. Digamos que el impacto directamente sí se vería sobre, pues si se aprueba una reforma pensional como lo está planteando el gobierno nacional. Como les decía, pues directamente esta reforma como está planteada, pues le está quitando un flujo de entrada importante a las administradoras de fondos de pensiones y esto es importante en términos de deuda pública. Los administradores de fondos de pensiones son unas de las principales tenedores de deuda pública del gobierno nacional y en ese sentido sí podemos ver una mayor percepción de riesgo a nivel internacional. Si miramos, digamos, si los inversionistas a nivel internacional pues ven un país con una posible debilidad en términos de sostenibilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda, pues evidentemente esto imprime volatilidad e imprime, digamos, un efecto de salida de capitales, inversiones que se refugian en otros lugares mucho más seguros, como pues lo que pasó durante la pandemia, donde pues se generó un contexto de aversión al riesgo y en ese sentido pues vimos cómo salieron muchas inversiones de los emergentes y tuvimos una desvalorización de nuestra moneda respecto al dólar. Entonces, un efecto directo sobre la tasa de cambio pues lo podemos ver sobre el aumento de los indicadores de riesgo si se aprueba, digamos, tal como está planteada la reforma. Sin embargo, pues ya han habido conversaciones, actualmente están en reuniones con los gremios, con las administradoras de fondos de pensiones, para antes de presentar finalmente el proyecto de ley de esta reforma. Entonces, directamente el efecto, unos indicadores de riesgo un poco más altos por digamos, el efecto, digamos, que tendría lo que se aprueba en esta reforma y esto pues impactaría sin duda la valorización o desvalorización del dólar acá en Colombia. Entonces, cuando digo volatilidad es que hay bastante incertidumbre respecto a esta serie de reformas que una vez se aclaren,
pues habrá un efecto directo sobre los indicadores de riesgo y sobre el mercado cambiario. Perfecto, Valentina, muchas gracias. Las otras preguntas, tenemos 2 o 3, pero ya dimos respuesta a lo largo de la charla. Entonces, nada, agradecerles a todos. Hago una precisión cuando les decimos que la presentación estará disponible a través de nuestra fuerza comercial, es a través de nuestros gerentes. De igual forma, la presentación estará disponible en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan consultar y puedan verla con sus equipos. Fundamental, nuestros gerentes están atentos a lo que ustedes requieran, a una asesoría cercana como es habitual acerca de los fondos y para que ustedes puedan ver también por qué este es un muy buen momento para invertir en fondos de inversión colectiva, como lo pudieron ver en la presentación tanto de Alejandra, de Valentina y de Carlos. Muchísimas gracias a todos, buen día, estamos atentos a lo que ustedes requieran, muchas gracias.